Autismo y yo con Miriam Gimal. Hoy estoy tan contenta porque por fin doy con una súper eminencia de la gastroenterología, la doctora Idelsa Polanco. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Miriam? Yo feliz, encantada, de verdad, un placer. Siempre te he seguido y estar contigo ahora interactuando, fantástico, de verdad que es un placer para mí y gracias por la invitación. Yo estoy muy emocionada porque para las personas que no saben, para mí es muy difícil conseguir un gastro que entienda de autismo cuando yo en mi cabeza pienso que la persona más idónea para entender el cuerpo autista es un gastro. Pero los papás nos mandan al neurólogo porque piensa que todo el autismo está en la mente, que está en el cerebro, que tiene que ver únicamente con un problema neurológico. Pero yo siempre pregunto, pero entonces, ¿qué fue lo que hizo que esto se desconchinfle de un principio? El intestino. Entonces, ha pasado que me he encontrado con muchos gastros que no creen en nada. Digo, pero ¿cómo tú, siendo gastroenterólogo, no entiendes el potencial de la microbiota intestinal en el neurodesarrollo? Así que yo quiero empezar por ahí, por un poquito de controversia. ¿Qué pasa con los gastros que no saben que tienen la herramienta más poderosa, que es el conocimiento sobre este órgano? Fíjate, Miriam, es la base. Generalmente no nos forman para eso. Solamente el que se interese en este tema puede abundar en él. Sabes que el gastroenterólogo pediatra tiene que formarse primero como pediatra, que es la base, y luego hacer gastroenterología. Si no te formas con la base de la microbiota, no te interesas por el tema y abunda él y te quedas con lo simple que te dicen los libros iniciales, no te vas a empapar realmente de la importancia de este órgano. Sabes que la microbiota ya se ha denominado como un órgano. Entonces, ¿qué pasa? No culpo a los gastros que no saben tal vez tanto como deberían. Yo, mis conocimientos se lo debo a que me formé en una unidad de autismo. Wow. En una unidad de referencia nacional de gastroenterología en autismo. Entonces, de ahí viene que yo sepa tanto de autismo y microbiota. Porque es que cuando te empapas del tema te apasionas, porque ves que están tan de la mano que no puedes parar de aprender. Pero lo que no entiendo yo en mi cabeza, ¿qué es lo que estudia un gastroenterólogo entonces? ¿No estudia la microbiota como tal? Claro, ¿Qué es lo que estudia? Claro que sí, pero nunca te mencionan es relacionada con autismo. La microbiota es la microbiota, sea para autismo, sea para una persona que no tenga ninguna condición, para personas con el neurodesarrollo afectado. Pero ¿qué pasa? El que no entiende que la microbiota del paciente con trastorno del espectro autista es particular, que no es lo común, lo que pasa, entonces la pasa desapercibido y todo lo dice que son síntomas de autismo. Pero es que, a ver, quitando y retirando el autismo de la ecuación. Debes saber de microbiota. ¿Por qué? Claro que sí. ¿Por qué la gastroenterología tradicional todavía no ha ligado este órgano a la salud? Claro. Porque yo tengo gas. Claro, sí. Mira, en los congresos de neurología, de psiquiatría, antes no se hablaba de gastroenterología, de microbiota, de probióticos, ya. Los neurólogos que estaban negados, los psiquiatras que estaban negados a hablar sobre el tema de microbiota, de probióticos, ya se están empapando porque en los congresos las actualizaciones están hablando de microbiota. Lo que pasa es que a veces nos quedamos un poquito atrás con lo que sabemos, pero la medicina no es estática. La medicina es cambiante, igual que las enfermedades. Entonces tú tienes que seguir actualizando y no generalizar nada. Todo es particular. Eso me parece importante. Es particular. Incluso cada niño, aunque tenga la misma condición, es particular. La microbiota es como si fuera un ADN. Esto es diferente en cada persona. Aunque la madre se la transmite al hijo, el hijo no tiene la misma microbiota de la madre. Claro, y hay demasiadas cosas que afectan la microbiota. Y yo quiero aprovechar que ya tenemos a una gastro experta en autismo que entiende cómo la microbiota afecta la salud, porque al final yo creo que muchas veces le achacamos todo al autismo. Todo es propio del autismo. El niño no come, es propio del autismo. El niño constipado es propio del autismo. El niño es agresivo, es propio del autismo. El niño camina en puntilla o se ríe solo, es propio del autismo. Cuando en verdad hay una razón clínica y orgánica por la cual eso sucede, independientemente del diagnóstico. Entonces, vamos a empezar por la microbiota en su experiencia. ¿En qué influye en niños con este diagnóstico? Fíjate,
partiendo de las funciones de la microbiota, que es lo más importante. Y mira, la microbiota tiene un papel absortivo, tiene un papel inmune, tiene un papel metabólico. Entonces, para que la microbiota es el motor que hace que las funciones de los demás órganos estén excelentes, que fluyan. Si la microbiota no está bien, los demás órganos no fluyen, impactando el cerebro, impactando el sistema inmune. Más del 70% del sistema inmune se produce en la microbiota. Dopamina, serotonina, GABA, todos esos neurotransmisores que se están produciendo a nivel intestinal y a nivel de la microbiota. Si la microbiota está deficiente, entonces no tenemos absorción adecuada de nutrientes. Vemos a estos niños, vitamina D baja, vitamina B12 circulante alta porque no se absorbe, intestino permeable, mala absorción intestinal, este niño que come, pero está delgadito, y que lo que pasa si el niño se traga todo lo que encuentra y está así, flaquito. Entonces, todas las funciones del organismo dependen en gran parte de la microbiota, nuestra salud integral. Porque no es tener salud, es tener salud integral. Entonces, si nos olvidamos de esa parte a la hora de poner antibióticos, a la hora de medicar, a la hora de nosotros indicar cualquier cosa, nos olvidamos, dejamos atrás la microbiota, con la intención de sanar, podemos enfermar. Wow, qué fuerte eso. Porque claro, entonces vienen los consejos malos. Ay, no, la alimentación no tiene nada que ver con el autismo. Y tú dices, espérate un segundo, tiene todo que ver. Ahora, regresemos al tema de qué pasa o qué has encontrado en tu práctica, qué pasa dentro de los cuerpos o de las microbiotas autistas. ¿Qué deficiencia tienen? Mira, un sinnúmero de deficiencias, y no solo la deficiencia, cómo está el niño que tiene la condición por dentro. Yo siempre digo, voy a ver qué pasa con el autismo por dentro, qué pasa en su esófago, en su estómago, en su colon, en su intestino, y encuentro cosas porque yo hago medicina, yo soy gastroenteróloga general, soy encargada del departamento de gastroenterología de la unidad más moderna de mi país, y veo niños que no tienen la condición. Y cuando veo ese grupo de niños sin la condición, y veo este grupo de niños, entonces en mi práctica que tienen la condición, y digo, pero ¿por qué tanta diferencia si son dos niños? ¿Por qué no son las ¿Qué diferencias has notado? Dígame. ¿Cuáles son las diferencias que has notado entre niños neurotípicos y niños autistas en lo que son las endoscopías, en las colonoscopías? O sea, ¿qué evidencia tenemos de que hay una microbiota diferente? Hay una entidad, ¿sabes que la microbiota tiene levaduras, tiene virus, tiene bacterias, tiene parásitos, tiene todo, que si está equilibrado no pasa nada. Pero cuando eso pasa de un número, entonces nos afecta. Empezando por el esófago, nosotros tenemos más de un 70% de los niños que nosotros le hacemos endoscopia que tienen cándida en el esófago. ¿Qué particularidad tiene este? La cándida esofágica es una condición de niños inmunodeprimidos, niños con VIH, niños con una condición inmunológica, niños con cáncer, desarrollan candidiasis esofágica. Pero si yo tengo un niño aparentemente saludable, no debo encontrar la condición de candidiasis esofágica tan frecuente. Entonces yo digo, para los que no creen, ¿por qué que me explique un gastro que ve niños que no tienen la condición diariamente y que no encuentra cándida, que encuentra cándida en niños que están inmunodeprimidos? ¿Por qué yo la encuentro en niños que aparentemente están saludables? La candidiasis esofágica te provoca rechazo a la alimentación, te provoca dolor al tragar, te provoca sensibilidad a nivel de la mucosa esofágica. El niño que comió un alimento y ya no lo quiere tocar y como que si le diera miedo al alimento, pero es porque siente dolor cuando lo traga. Entonces, a veces no lo asociamos a eso. Esofagitis eosinofílica, en pacientes que son hiperalérgicos aparece. Entonces, es un irritante del esófago. Cuando la comida pasa, te irrita y no quieres ni verla. Cuando pruebas un alimento y ya viste lo que te provocó, es el niño que te dice como que si como si le estás enseñando un puñal cuando le enseñas la comida. ¿Entiendes? Wow, y nosotros ¿qué nos dicen? Eso es propio del autismo porque tu hijo es selectivo. Y yo me canso de decirle a las personas que puede estar con gastritis, acidez, puede estar con inflamación. Ahora nos diste otra razón más. ¿Cómo yo puedo averiguar si mi hija tiene eso? ¿Es solamente por endoscopía? Sí, bueno, puedes tener cándida, pero no es lo mismo cándida intestinal que te va a dar síntomas de diarrea,
de desconfort, distensión abdominal y todo eso, que cándida en el esófago da síntomas de deglución generalmente, y la eosinofílica también, hasta que no tomas la biopsia de la mucosa y te la analiza y te dice, hay tantas cantidades de cándida, de levadura, de eosinófilos por campo de alto poder, no puedes decir si la tiene o no. Pero en los niños con test es tan evidente que ves ese esófago tapizado, te puedes mandar fotos de ese esófago tapizado blanco, de esa cándida en su punto. Y esos niños que no... Sería bueno para el podcast. ¿Me puedes mandar algo para yo ponerlo acá, para que el editor meta esa foto? Entonces, para que la gente vea lo que está pasando dentro del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si mi hija Raquel come de todo y traga perfecto, ella no sería una candidata como para hacer una endoscopía para chequear esto. Pero si hay un niño que está sufriendo un montón, que no quiere comer o que rechaza la comida o quiere vomitar cuando la ven, ¿verdad? Es por gusto mandarlos a 1 millón de terapias para que aprendan a comer cuando realmente lo que están es cogido en dolor. Hay que descartar esto. Puedes tener un problema sensorial de base, pero el mismo problema sensorial, cuando tú deglutes algo que no te sientes confortable, comienzas a rechazar y a sentir, y dice, la mamá te lo explica en la consulta, doctora, cuando yo le muestro algunos alimentos, ella me pone la cara como que si yo le estoy mostrando un cuchillo. O como si le voy a cortar con la comida, y me hace así, la rechaza y dice ¡iu! Como que si le va a afectar lo que se va a comer. Pobrecito. Te voy a poner unas imágenes en sí, yo estas imágenes, o sea, que yo las puedo mostrar ahorita, pero yo no creo que la gente las va a poder ver. Tengo que meterlas en el... Ajá, pero luego te voy a mandar una mejor directamente de las endoscopias en vivo. Dale, ahí las hacemos, ahí después las ponemos, porque creo que la gente tiene que ver. O capaz una sana contra una enferma. Ok, entonces ya entendemos eso. ¿Qué otras cosas has visto en estas microbiotas de niños autistas que es en el estómago y luego en el intestino? El estómago, gastritis. Y la mayoría tienen Helicobacter pylori. Recuerda que tenemos un niño que se está comportando como inmunocomprometido. Todo lo que puede entrar por sus orificios, él está susceptible a adquirirlo. Y es un niño que todo se lo lleva a la boca, es un niño que conoce a veces con la boca, que el único medio para conocer es la vía oral. Entonces, ese niño que también a veces te come 1 o 2 alimentos, que es el picky eater, ese niño te puede desarrollar gastritis porque se está exponiendo a limitaciones de alimentos. Hay niños que ni toman agua, no quieren, el agua le causa rechazo. Raquel tomó agua a los 6 años apenas. Solamente quería jugo. Un niño con ¿Por qué es esto? Un niño con 3 años con más de 10 úlceras. Es una locura. Y se hacen adictos muchas veces a cosas que le hacen daño. Por ejemplo, hay niños que son adictos a la leche. Leche. Pero la leche te causa un efecto buffer en el estómago. Ellos sienten confort cuando la toman, cuando tienen gastritis. Entonces pero por otro lado me está permeabilizando ese intestino. Bueno, claro, la casiomorfina que se droga. Háblame, doctora, un poco de cómo se ve un intestino permeable, por qué sucede y cómo se sana. Fíjate, la casiomorfina es un opiáceo. A partir de la degradación de la leche, cuando se digiere la leche, se comienzan a formar esos péptidos que son opioides. Opioides quiere decir que tienen el mismo efecto de las drogas opioides, la morfina, muchas drogas adictivas. Y por tanto, el niño te causa adicción también a la leche. El niño que te dice, te tomas 5 biberones de leche al día, 10 biberones de 9 onzas, no quiere más nada que no sea leche. Porque llega un momento que esa relajación a nivel cerebral se vuelve una adicción. Y entonces el niño, igual, cuando tú le quitas la leche, se pone agresivo, se pone peor. Llegan unos días igual que el drogadicto. Cuando el drogadicto le quita la droga, vienen unos días terribles de abstinencia, síndrome de abstinencia igualito. Entonces, y viene el neurogluten. El intestino permeable, el gluten es capaz de permeabilizar el intestino también y penetrar el intestino por la gliadina que no se digiere. Y entonces, cuando esto no sucede, que el gluten pasa, comienzan a ocurrir los efectos secundarios al gluten también. Entonces, la dieta no es casualidad, no quito el gluten porque yo quiero, no quito la caseína porque yo quiero. Si tengo una situación de inflamación intestinal, de disbiosis, en el que el intestino está permeable, yo tengo que quitar todas las sustancias proinflamatorias. Y si eso se llama gluten, si eso se llama caseína, si eso se llaman
aditivos de la comida. Yo tengo que suspenderlo porque yo quiero sanar. Cuéntame de vuelta, explícame para las personas que no entienden qué es un intestino permeable, cómo se convierte en permeable y cómo se sana. Fíjate, el intestino son celdas pegaditas como un filtro. Es una pared llena de filtro que está atada como si fueran cuerdas que la unen. ¿Ya? Y entonces esas cuerdas sirven para cuando nosotros comemos, se realiza la digestión y por ahí solamente se filtran los nutrientes. Y los productos de desecho de la digestión siguen su camino hacia las heces fecales, ¿verdad? ¿Qué pasa con el intestino permeable? Cuando nosotros nos exponemos a gluten, caseína, mucha exposición a gluten, a leche, antibióticos, esas cuerdas se rompen y esas paredes se abren. Y ahí pasan toxinas, comidas no digeridas, productos de desecho del intestino y se cuelan. Y lo que queda abajo de esa pared es el torrente sanguíneo. Cuando el torrente sanguíneo recibe todo eso, todo lo que circula por nuestro cuerpo también circula a nuestro cerebro, porque en nuestro cerebro hay otra barrera que se llama la barrera hematoencefálica. Si esas sustancias son capaces de atravesar esa barrera hematoencefálica, eso va a actuar como neurotoxina y van a comenzar a inflamar. Y comienzan las actitudes de una situación de inflamación cerebral. Y vámonos para el psiquiatra. Pero y vámonos para el psiquiatra, porque claro, mi hijo es hiperactivo, mi hijo se autoagrede, mi hijo es agresivo, mi hijo es irritable, mi hijo no habla. Y la gente piensa que, por eso, psiquiatra o neurólogo, y al final, todo empezó en un intestino que luego trasteó el cerebro. Claro que sí, cuando te pasa una toxina, una macromolécula, es decir, una molécula que debió ser filtrada y desechada, pasó al torrente sanguíneo y alcanzó tu cerebro, tú vas a comportarte totalmente diferente. Entonces viene la depresión, la ansiedad, los cambios de humor, el niño que se pone agresivo, que ese niño era dulce y se volvió de un momento a otro agresivo, aprensivo, desobediente. ¿Pero qué pasó? Que el niño está inflamado, come, se inflama, actúa. También está el niño que se ríe solo sin razón, el niño que le encanta la piscina porque requiere ese estímulo de agua. O sea, y al final, ¿sabes lo que a mí me frustra, doctora? Es que estoy tan clarita. Claro. Pero 9 de 10 pacientes que van a un doctor, el doctor le dice que el alimento no tiene nada que ver y que coma pizza y que sea feliz porque no hay nada que hacer. Y yo digo, yo siento que yo estoy gritando, el mundo es redondo, y me están diciendo, no, es plano. Sí, lo que me da más rabia es que le dice el especialista, no hay evidencia científica. Y yo le digo al padre, a la madre, busque ahora mismo en mi computadora y ponga sistema gastrointestinal y autismo, y te van a aparecer más de 100 evidencias científicas. Escribe en PubMed gastroenterología y autismo y vas a encontrar evidencia científica de todo lo que yo te estoy diciendo. Entonces no te quedes con lo que te digan, quédate con lo que te ves. Y entonces no es que la doctora puso a hablar a mi hijo, no, yo no soy terapeuta del habla, yo no soy nada de eso, yo lo que soy es gastroenteróloga, pero si yo comienzo a ver tu hijo desde la sanidad, todo va a ser mejor. Yo lo que busco es la diferencia entre un niño sano y un niño enfermo. Recibe la terapia mejor, responde mejor, habla mejor, se comunica mejor, te presta más atención porque está confortable. Yo siempre le digo a la mamá, yo te puedo llevar al concierto de tu artista favorito, y si te llevo con cólico, con diarrea, con disconfort, no disfrutas del concierto, no sabes ni lo que pasó en él. Entonces no puedes prestar atención cuando no te sientes bien. Entonces es tratar al niño desde la sanidad. ¿Qué pasa con los niños? Por ejemplo, que yo he hablado con muchos papás que me dicen, no, mi hijo no tiene problemas de gastros, o sea, mi hijo va al baño perfecto, mi hijo come bien, mi hijo no se inflama la barriga, pero tú ves que son autistas y son agresivos y tienen un montón de problemas. O sea, no siempre el problema de la microbiota se ve reflejada en lo gastrointestinal, ¿o sí? Sí, claro que sí. Fíjate, la microbiota está en el intestino delgado en su mayoría. Entonces, perdón, pero déjame reformular la pregunta. Yo estoy preguntándote de los síntomas que nosotros conocemos como gastrointestinales. Por ejemplo, una mamá dice, mi hijo nunca se estriñe, no tiene diarrea, hace popó todos los días perfecto. No significa que tiene la microbiota bien si eso está todo bien.
Eso es lo que No, quise preguntar. pero cuando le haces unos exámenes, tiene la vitamina D baja, tiene la B6 baja, tiene la B9 baja, es decir, que la función de la microbiota de absorber nutrientes no está completa. El colesterol alto y el niño este gordo, y entonces como tiene un colesterol alto, si se encarga la microbiota de regularizar el metabolismo del colesterol y los triglicéridos y no está funcionando, el colesterol va a estar alto, no es porque te está consumiendo miles de kilos de grasa. Entonces, todo tiene una explicación desde la microbiota. Desde que yo recibo los exámenes, yo puedo saber cómo está el estado de la microbiota, porque la disbiosis, la no absorción de nutrientes, la desregulación de las enzimas que también están en la microbiota y la desregulación del metabolismo de colesterol y los triglicéridos me dice esta microbiota no está funcionando adecuadamente. Entonces, qué bueno que lo acabas de aclarar. Tener estreñimiento, diarrea, reflujo, para yo saber que el niño tiene la microbiota alterada. ¿Me entiendes? El niño que se pega en el pecho, que se pega, que se está arrastrando la garganta constantemente, es el niño que tiene reflujo. Pero no tienes que ver el vómito para ver el reflujo. No es lo mismo vómito que reflujo. El reflujo, el niño que se despierta en la noche y comienza a llorar, y comienza a llorar, y comienza a llorar porque siente esa acidez que lo está quemando. Y no sabe por qué, y el papá te dice, doctora, que él puede estar bien tranquilo, y comienza de un pronto tose, y se despierta y comienza a llorar y no se para. La acidez lo está quemando, el esófago está chicharrado. Wow. Simplemente. Y nosotros pensamos que es por el autismo. No. Y ese niño está sufriendo. Y me mandaron a que fuera al psiquiatra para que lo medicara, si no, no lo volvían a recibir en la terapia. Qué injusto. Primero lo orgánico, trabaja desde la sanación. No es que no esté de acuerdo con los psiquiatras, con los neurólogos, perfecto, pero cuando sean necesarios. Primero entiende que el niño tiene órganos y que pueden estar enfermos y sánenlos. Si a partir de la sanidad el niño sigue con el comportamiento, vamos a averiguar otra cosa. Pero primero verlo como un órgano, como un ente con diversos órganos que se pueden enfermar. Doctora, una pregunta. ¿Qué pasa con esos pacientes que dicen, pero yo traté la dieta libre de gluten y leche y no me funcionó? Que solamente hicieron eso. Fíjate, eso no es tan simple como, ok, quité los alimentos desinflamatorios, pero ¿qué hiciste para nutrir esa microbiota? Porque ¿qué es lo que queremos? Primero, identificar dónde están las deficiencias, qué tipo de afectación tiene la microbiota, ya sea metabólica, ya sea nutricional, absortiva, ya sea inmunológica. Veo cuál afectación tiene a nivel de la microbiota. Suministro los elementos necesarios para suplir lo que está deficiente y quito lo que me está inflamando, es decir, lo que me está provocando. No es simplemente hacer la dieta libre de gluten, caseína, soya, aditivos. Es quitar lo que me está inflamando y suplir. Primero identifico, después quito y después suplo lo que me está causando ese daño. Y cada niño necesita una intervención diferente, igual que los probióticos. Dale probióticos. No. El probiótico que te sirve a ti no es el probiótico que me sirve a mí. El probiótico que tú... Es como los antibióticos. El antibiótico que tú usas para hueso no es el que usas para infección de vías urinarias. Tienen vías diferentes. Igual es el probiótico. Entonces, el probiótico que tú necesitas no es el que yo necesito. La microbiota tiene diversos componentes a nivel de bacterias, virus, parásitos. Entonces yo necesito algunos lactobacilos, tú necesitas otro probiótico. Yo tengo desprovección de esto. Hay probióticos para diarrea, hay probióticos para estreñimiento, hay probióticos para diarrea por medicamentos. Imagínate. Hay diferentes tipos de indicaciones en los probióticos. No cualquiera que te diga, toma tu probiótico para que mejore la microbiota. ¿Cuál es su opinión sobre la inulina? Porque yo veo que hay muchos papás que leen un libro, le dan inulina al peladito, el peladito está lleno de cándida y se le pone 10 veces peor y dicen, pero es la comida del probiótico. ¿Cuál es el tema con la inulina? Fíjate, hay probióticos, hay alimentos para esos probióticos ¿qué son los probióticos? Son bacterias, microorganismos vivos que en cantidad específica producen un beneficio para el huésped. Cantidad específicas están vivos. Entonces, dependiendo de lo que yo estoy combatiendo, si yo estoy combatiendo una cándida y le doy una cantidad de inulina y alimento las bacterias malas, entonces esas son las que se van a proliferar. Y si el niño se va a poner peor.
Cada cosa que tú pones en niño tiene su indicación. No la pongas porque a otro le funcionó, porque la condición de tu niño no es el de la vecina, ni el de la compañerita de la terapia que me dijo que le dio este probiótico y le fue bien, le dio GABA y le fue bien, le dio... No. Medicamentos, probióticos, suplementos tienen su indicación. Un niño que tiene la vitamina D50 porque la compañerita te dijo que le dio de 3 más K2 y se puso bueno el niño, el tuyo que la tiene alta no le puedes dar porque lo vas a sobregirar de vitaminas. Entonces, yo entiendo a estos papás porque yo fui ese papá, o sea, el papá que improvisa, que ya no hay que improvisar, ya tenemos doctores que saben de esto, que hasta nos trabajan vía Zoom, que nos pueden hacer estudios, pero ¿qué pasa? Yo acabo de cerrar el teléfono con unos pacientes que me dicen, Miriam, mi doctor me mandó un montón de suplementos, ¿va? Y había un suplemento que supuestamente era personalizado. Esa vitamina tenía más de 50 diferentes vitaminas adentro. ¿Ok? Todas las Bs, las omegas, los magnesios. Mira, Miriam, le di esa vaina a mi hijo y está agresivo, como loco, está mal, se puso mal. Y cuando esa persona llama, porque no fue un doctor, fue una nutricionista que se lo dio, no sé qué hacer, el niño está agresivo, sigue dándose lo que ya se acostumbra, eso es normal. ¿Qué pasa con los niños que aunque el mejor experto le dé algo, les cae mal ese algo? ¿Qué está pasando dentro de su cuerpo y si deberían de seguir tomándolo o no? Hay que ver 2 factores para suplementar. Yo no suplemento sin saber cómo está el niño a nivel intestinal, porque por más que quieras suplementar, hay algunos protocolos que usan madres que te dan más de 20 cápsulas al día. El niño se tiene que tomar 16 en la mañana, 12 en el mediodía, 20 en la noche, y si tú tienes gastritis, y todas esas cápsulas se comienzan a abrir en ese estómago de un niño que está con úlceras, ¿qué va a pasar? Yo tengo una mamá que hizo un protocolo que encontró en un grupo de WhatsApp y lo hizo y el niño me llegó vomitando sangre. Y le digo, ¿pero qué pasó? No, doctora, fue que le di un clorito. Le diste el clorito y comenzó a vomitar sangre. Porque cuando le hago la endoscopia tiene 2 úlceras. Cuando ese cloro cayó en ese estómago, y digo yo, ¿y ahora quién te responde? Porque yo te voy a responder que no cause el problema, pero tú tienes que dar con un profesional que si algo pasa con lo que te hizo, te responda. Quiero tocar ese tema también. Quiero terminar el tema de qué pasa cuando así sea un profesional que te está dando porque me ha pasado, o sea, yo tengo profesionales excelentes que no tienen manera de saber si ese niño va a poder metabolizar ese suplemento. Si un suplemento se da y el niño le cae mal, se retira. ¿Qué hay que hacer para que le empiece a caer bien? ¿Por qué le cae mal de un principio? ¿Por qué le funciona mal? A veces porque no se absorbe, se queda circulante, que es la posibilidad. A veces porque el niño tiene gastritis y cuando lo siente le va malísimo y te lo expulsa. Comienzan con los vómitos repetitivos. Cada vez que se lo doy, doctora, vomita. Es muy agresivo para su estómago que está sensible en ese momento. Entonces tienes que desinflamar, proteger el estómago. Puedes proteger el estómago y luego dar el medicamento. Y a veces porque tiene exceso de vitaminas o exceso de elementos en un solo medicamento. Hay medicamentos que vienen tan compuestos que tienen más de 5 elementos, entonces son muy potenciales para su estómago y a veces el niño te lo rechaza a la primera, porque incluso está DIOP, que cuando tú das una desparasitación, el niño se pone en los primeros días más agresivo, pero después se serena, eso es otra cosa. Pero hay que saber identificar las 2 cosas. Si te provoca acidez, si te provoca el vómito, entonces no es el DIOP. Es algo que te está pasando, que el niño no lo está recibiendo adecuadamente o está recibiendo muchas cosas a la misma vez que le están afectando su estómago y lo está inflamando. ¿Qué es la gastritis? Estómago inflamado, simplemente. Wow. Bueno, ahorita vamos a hablar del DIOP, pero sí quiero tocar muy el tema del clorito de sodio. El famoso MMS que muchos papás están dándole a sus hijos. Ahora, yo no critico a nadie. Yo soy mamá, yo también improvisé por mucho tiempo. Sin embargo, este protocolo tiene muchísimas personas que tienen unos testimonios de lo increíble que les fue. Pero yo te puedo decir que yo tengo una vecina que su hijo casi se muere. Entonces, háblanos un poco de la teoría sobre el MMS, el famoso clorito de sodio, de por qué las personas pueden ver cambios, pero qué es lo que realmente está pasando dentro de ese niño que usted no lo recomendaría.
De ser así, obviamente. Toda sustancia tiene un pH. ¿Qué es el pH? Es el grado de alcalinidad o el grado de acidez que tiene cada sustancia. El hipoclorito de sodio tiene un pH bajo, similar a una sustancia como un desgrasante, una sustancia superácida. Pero se da disuelto, yo me he leído el protocolo perfecto, se da disuelto, se da en diferentes horas. Puede ser que en algún momento ese hipoclorito te funcione como elemento buffer. ¿Qué es el buffer? Una sustancia que amortigua el ácido de tu estómago y produce alguna sensación de plenitud y el niño se puede comportar bien, pero eso es momentáneo. Porque el protocolo tú no lo sigues dando hipoclorito, pero no es una satisfacción real. Pero si en vez de tú tienes una úlcera activa en ese estómago, tienes una gastritis severa, moderada, y tú le das cloro a ese niño y eso cayó en el estómago, es un irritante que puede poner una úlcera sangrante en cualquier momento. Entonces tú tienes que saber de la viabilidad de eso. Tiene otros efectos que, bueno, con evidencias de que el hipoclorito tenga efectos a nivel neurológico, tenemos que leer y sustentarnos científicamente. Pero de los efectos que tienen dentro de la mucosa intestinal son evidentes por el pH. ¿Y cuáles son? ¿Y cuáles son los efectos? Es un efecto cáustico. ¿Qué es un cáustico? ¿Qué significa? Una sustancia Cáustico. que al ponerte en contacto con la mucosa del estómago la quema. La quema. Exacto. ¿Qué hace el hipoclorito de sodio? ¿Qué hace a la microbiota? ¿Puede dañar las bacterias buenas? Claro. Primero, puede disolver el borde en cepillo, que es el que se carga de la absorción a nivel intestinal. Es la parte absortiva de nuestro intestino, puede barrer con ese borde en cepillo. Y puede también, además de eso, hacer un barrido. Porque ¿qué es lo que buscan con el hipoclorito? Buscar un efecto buffer y supuestamente eliminar las bacterias malas. Pero se van las malas y se van las buenas. Entonces, es como un antibiótico. Es una disbiosis. Te puede permeabilizar el intestino tal cual como un antibiótico y causarte disbiosis, desequilibrio entre las bacterias buenas y malas que se llama disbiosis, puede ser provocado también por la ingesta de esto. Claro, a mí siempre me vino a la mente que, bueno, un niño, por ejemplo, que tiene muchas bacterias malucas y tiene parásitos y tiene locura, le dan eso, obviamente mata lo bueno con lo malo, de repente el niño muestra algún tipo de mejoría, pero es un constante. O sea, yo he visto pacientes que, por ejemplo, la doctora Dolly dice, si un paciente ya tomó MMS por más de 2 años, yo no lo puedo atender. Es que no puedo hacer nada, ya esa microbiota se murió, no hay nada que hacer. Exactamente, se murió. La mataste para siempre. Todo. Eso es comenzar a construir desde cero. Desde menos que cero. Claro, con el porque el ambiente limpio, no adecuado. Con el terreno limpio, a comenzar a trabajar, a restituir esa microbiota, a madurar esos enterocitos, crecer las vellosidades, desde cero. Lo mismo efecto que te causan los antibióticos y muchas sustancias también. Entonces, pero es posible desde cero. Cuidadosos. ¿Es posible desde cero? Una persona que lleva 3 años tomándose cloro. Yo he tenido niños que vienen y huelen a piscina. Están destruidos. Ya la absorben de una manera tal que ya le sale el olor. Yo nunca le digo a la mamá no se puede nada porque, o sea, la mamá lo que busca es un refugio. Y tampoco la cuestiono. Porque pero vamos a darle... está buscando lo que los especialistas no le están dando. Si el especialista no te está dando algo, tú busca lo que sea para hacer por tu hijo. Como yo le digo a la mamá, no te preocupes, tú lo hiciste por el bien de tu hijo. Yo sé que tú no vas a hacer nada que quiera afectar a tu hijo. Lamentablemente, esto repercutió en su microbiota, en su intestino, pero vamos a repararlo. Vamos a hacer lo que sea necesario y vamos a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque la mamá está esperanzada en que algo tú puedas hacer. Entonces, ¿qué pasa? Es difícil para nosotros como especialistas cuando nos encontramos con ese cuadro. Yo tuve un niño de Italia que había ido a muchísimos médicos italianos, ha hecho muchísimos protocolos y la mamá decía, pero yo sé que algo le pasa a mi hijo porque es algo de un momento a otro que comienza a pegarse específicamente en un mismo sitio. Entonces le dijeron que era una conducta disruptiva por producto del autismo, le dieron, aripiprazol, risperidona, muchísimos medicamentos y el niño lo que se puso fue que babeaba, efecto secundario del medicamento, se tranquilizó,
pero no se golpeaba, pero se ponía la mano. No tenía, o sea, el medicamento antipsicótico lo está inhibiendo tanto que no tiene como la voluntad de golpearse fuerte, pero ahí sigue el dolor. Wow. Cuando le viene el niño, alguien le habló de mí, vino, viajó, le hacemos la endoscopia, el niño está sangrando como que fueran lágrimas de su estómago. Lágrimas. Ay, Dios mío. La sangre bajaba como lágrimas. Cuando entramos la mamá se desmayó, tuvimos que sacarla. Cuando vio eso dijo, pero ¿cómo? Si mi niño no se queja, si mi niño come bien, pero tienes resistencia al dolor porque toma 8 biberones de leche. Entonces, el niño está bien, el niño no le duele cuando él come, no. Que le duela cuando come no quiere decir que solamente es un signo de gastritis. Hay muchos signos de gastritis que están ocultas. Bueno, vamos a estar claros, sí mostraba dolor, lo adormecieron al punto de que en vez de pegarse nada más se tocaba. ¿Ok? Por supuesto que mostraba dolor, pero no la manera... Sabía, ella dice, sigue pasando, porque ahora no se está golpeando, pero siempre se lleva la manita ahí, al mismo sitio de antes. Dios santo. Entonces estaba como, solamente sana la gastritis, y ya, retira todo eso. Y eso ¿Cómo se sana? ¿Cómo se sana la gastritis? Porque pasa que muchos doctores mandan omeprazol, ¿verdad? Y yo sé que por un tiempo adecuado para que el niño empiece a comer, bueno, claro. pero realmente no está bien. Pero ¿qué hay que hacer? Yo tengo niños que llevan años tomando Tums y omeprazol. ¿Cómo realmente se sana la gastritis? Primero tienes que ver qué la causó. Bien, ¿cómo se ve eso? ¿Qué tipo de estudios? Si tienes el niño que tiene 3 años tomando 3 tipos de antipsicóticos más 2 anticonvulsivantes, te va a dar una gastritis por medicamento. Porque es un medicamento fijo con un niño que se está tomando nada más agua, jugo y galleta. Y le estás dando 5 pastillas al día que se están abriendo en su estómago. Y te va a dar una gastritis por medicamento, porque es un niño que tiene una malnutrición, una mala alimentación, pero tiene que llevar 5 medicamentos fijos por más de 3 años. ¿Va a afectar o no va a afectar su estómago? Claro que sí, indefectiblemente. Entonces tienes que dar antiulcerosos, tienes que dar protectores gástricos hasta que se repare esa mucosa. Y la ves, lamentablemente tienes que hacer la endoscopia y verla. Pero es un estudio de 10 minutos. Con una mínima cantidad de anestesia, usamos las anestesias más inocuas para ellos. Pero si ¿cómo no es alérgico al huevo, usamos una anestesia que a base de clara de huevo y omega 3. Pero qué interesante lo que me dices. Que no le afecte tanto, porque a veces hay cosas que no estamos viendo y la pasamos percibido. El Helicobacter pylori, el 80% de los niños que hacemos endoscopia, le tomamos biopsia, tienen Helicobacter. Cuando le haces ¿qué pasa? El Helicobacter pylori afecta a más del 90% de la población. Si papá y mamá o papá o mamá tienen Helicobacter y el niño come de la comida que come la mamá, se pega del vaso que bebe la mamá, el niño puede adquirir Helicobacter. Y tú tienes un niño con Helicobacter que tú se lo transmitiste, eres portador, que no tiene síntomas, pero tu niño inmediatamente lo adquirió, tiene los síntomas. ¿Cómo se puede tratar el Helicobacter sin antibiótico? Fíjate, hay muchos métodos complementarios que tú puedes hacer para tratar el Helicobacter, pero lamentablemente el Helicobacter, como otras bacterias, son muy resistentes. El Helicobacter es una bacteria muy resistente. A veces indefectiblemente tienes que usar antibióticos sí o sí para erradicarlo. Si no, no se mata. Hay gente que tienen un Helicobacter, pero comienzan a usar cosas que son agresivos para el estómago. Matas el Helicobacter, pero te llevaste el estómago también. Entonces tienes que ser sutil. Si das tratamiento para el Helicobacter, que sabes que el antibiótico te va a desproveer la microbiota, tienes que suplementar con probióticos para que te pueda aguantar el tratamiento. Tienes que proteger la mucosa del estómago y tienes que ser sutil con eso y hacer controles y hacer el esquema corto, no el esquema largo, porque es un niño que está susceptible a dolor. Entonces, tienes que tener todo en cuenta. Es que el gastroenterólogo va desde la boca hasta el ano. Entonces, tú tienes que pensar en estómago, en esófago, en intestino delgado, en grueso, en hígado, en páncreas, en vesícula. Todo eso le compete al gastroenterólogo. Entonces, tú tienes que pensar en todos tus órganos. ¿Qué me va a hacer esto cuando yo lo ponga en los diferentes órganos del niño? Si das
20 suplementos, tienes que ver cómo está la función hepática, que es también parte del gastroenterólogo. Llegan estos niños con las transaminatas en los cielos, la amilasa y la lipasa en los cielos. Todo se metaboliza. Entonces tú tienes que ver la función metabólica del niño. Si ese hígado está inflamado, por tanto que tiene que metabolizar suplementos, tú tienes que frenar y comenzar a poner hepatoprotector. Wow. ¿Por qué? Lo que pasa Porque es que si la mayoría de los doctores... la microbiota es encargada de desintoxicar también el cuerpo. Tiene metales pesados elevadísimos, doctora. ¿Y qué pasa? Lo está adquiriendo y no lo está desintoxicando porque su microbiota no funciona bien. Nos tiene que dar una quelación. No tienes que llegar a eso. Tienes que sanar la microbiota y que ella comience a funcionar sola y comience a depletar todos esos metales pesados. No tienes que llegar a la quelación ni a medicamentos que puedan dañarte más la función del hígado. Lo que tienes es que hacer, mejorar la función de quien se encarga de sacar los metales de tu cuerpo, que es la microbiota. Yo siempre digo eso, yo siempre le digo a un papá, ay, mira, ¿a qué especialistas voy? Digo, es tan difícil porque no se trata de, ojalá fueran los gastroenterólogos, ¿verdad? Pero se trata de la persona que estudió más, pues, y esto puede ser una nutricionista, como puede ser una pediatra, como puede ser una anestesióloga. Claro. Entonces, pasa que cuando un doctor de buenas a primeras lo primero que manda es un estudio de metales pesados, ya yo sé que ese doctor no está actualizado, porque obviamente va a tener metales pesados. O sea, no se empieza por ahí. Ya gastaste $300, $400, un estudio que te va a decir que sí, y después esa persona no tiene la menor idea de cómo bajarlos, porque no tiene la menor idea de que el problema está en la microbiota. Porque si hubiese tenido la idea de que el problema estaba en la microbiota, hubiese gastado esos recursos en un estudio de microbiota, no de, ¿me entiendes? Entonces, yo siempre digo... Fíjate lo que yo le hago a los papás cuando llegan al consultorio, la primera consulta. Le enseño las funciones de la microbiota. Mire, la microbiota se encarga de metabolizar los ácidos grasos de cadena corta, el colesterol, los triglicéridos, absorber vitaminas, absorber minerales, desintoxicar, etc. Vamos a hacerle estos exámenes a tu hijo y a ver cómo está trabajando todo esto. Y la inmunidad también, 80% de la inmunidad, 70% de la inmunidad, algunos hablan de un 80%, está en el intestino. Vamos a hacer exámenes de todas las funciones de la microbiota, a ver cómo está funcionando. Cuando viene con los exámenes, colesterol alto, IgE elevada, esto, lo otro, digo, mira, ¿qué te hablé en la primera consulta? ¿Cuáles son las funciones de la microbiota? No está funcionando bien la microbiota de tu bebé, porque todas las funciones que ella tiene que hacer no están bien hechas. Es decir, que ella no está bien. No se sacó 100 la microbiota, tenemos que llevarla a 100, no está estudiando tu microbiota. Entonces, sí, de todos los exámenes que hice para ver si ella funcionaba bien, la mitad está mal, la sacó 50 de 100, tenemos que llevarla a 100 para que pase el examen. Entonces, hay que ver primero cómo está funcionando mi microbiota para trabajarla desde su deficiencia. ¿Está enferma porque está enferma? No. Tenemos que buscar de qué está enferma. Me parece demasiado fenomenal lo que dices. O sea, ahorita, por ejemplo, me pasó con Raquel, que me ha tenido como un cambio de conducta extraño, anda corriendo de un lado a otro, anda saltando, y yo, ok, su dieta no ha cambiado, sí cambió que se empezó a echar perfumes y le encantan los perfumes, y el otro día se rió sola sin razón por primera vez en muchos años, y justo estaba la doctora Dolly ahí. Se me queda mirando a la niña, me dice, esta niña tiene cándida, estoy segura, como le llamo Dolly de León, que tiene cándida, y le mandó obviamente a hacer los estudios que estamos esperando, ¿no? Pero el IgE le salió alto, le salió en 500. Quiere decir que tiene una alergia. Pero la pregunta es ¿a qué? Si Raquel no ha cambiado nada. Entonces, nosotros los papás somos detectives, doctora. Sí, pero si su microbiota no está funcional, ella puede hacer una alergia transitoria. A algo que ya comió antes. Su cándida está agrediendo esa microbiota se puso permeable, no está haciendo bien, es la función inmunitaria que le corresponde a la microbiota y te puede hacer una alergia. Así de rápido. Aunque esté comiendo lo mismo. ¿Qué pasó? No estoy variando y el niño me está haciendo... Sí, pero la cándida es la lucha cuerpo a cuerpo del niño con trastorno del espectro autista, lamentablemente. Hoy puedo tener el niño limpio de cándida y en un mes y medio, doctora, mira, el niño volvió y está haciendo esto, ahí está la cándida otra vez, porque es inmunocomprometido. Entonces, explícame un poco eso. Yo no lo refuerzo, la cándida puede volver en cualquier momento. ¿Por qué? Porque es una condición de pacientes inmunocomprometidos. Si su inmunidad está baja, está susceptible a la cándida.
Si su sistema inmune está bajo, está susceptible a la cándida. Entonces ese niño que le sanó la cándida y vuelve la cándida, vamos a ver qué está pasando en el sistema inmunológico, que no está respondiendo para defenderte de la cándida. Entonces todo se enlaza una cosa con la otra. Entonces, si la microbiota tiene el 80% en sus manos de la función del sistema inmune, entonces la microbiota es responsable de que se debilite o que se optimice. Entonces, si optimizo mi microbiota, estoy automáticamente al 2x1. Optimicé mi sistema inmunológico. Es así entonces, o sea, por ejemplo, Raquel, la inmunidad sí le salió un poquito afectada, estaba rasando lo altito, o sea, como que el valor, o sea, sabemos que algo pasa, o sea, la doctora me dice, será Hashimoto, o sea, siempre uno va buscando, ¿no? ¿Cómo uno puede apoyar el sistema inmune? Claro, mira, hay muchas maneras de apoyar el sistema inmune. La primera forma es la alimentación. Si tú tuvieras que decir la dieta perfecta, o sea, la alimentación perfecta, ¿cómo sería? Variada. Cambiante. Rotante, como dice Dolly. Que rote, que tenga todos los elementos, que tenga vitaminas, que tenga minerales, que tenga carbohidratos buenos, que tenga variedad, que todos los días el niño coma diferente y vaya alimentando esa microbiota. La microbiota se alimenta de la diversidad. Entre más diversidad nosotros le damos a esa microbiota, mejor se alimenta el niño. Yo le digo a la mamá, comienza a buscar los elementos que tú tengas. Yo me formé en un país que en un momento estaba en crisis y no aparecían muchas cosas, ni era tan adquisitivo para las madres, y los niños salían adelante con lo poco que podían conseguir. Conseguían una zanahoria. Yo tenía mamás que sembraban el apio, sembraban el cilantro en el patio de su casa, sembraban los tomates y se lo daban del patio de la casa. ¿Entiendes? Eso es lo que tienen las bacterias buenas. Microbiota, el niño te comía el pepino, te comía, mañana te comía el tomate, el celery, todo. Entonces tú estás alimentando la microbiota. No hay dieta perfecta. Hay momentos en que tienes que hacer algunas dietas muy restrictivas. Por ejemplo, cuando estás en presencia de cándida, tienes que restringir más alimentos. Porque la cándida es muy en exceso sabia. Ella es una cabrona. La cándida es una cabrona. Sí. Le gusta el azúcar. Es el dolor de cabeza de nosotros. Ella se alimenta de lo que a los niños le da placer. Entonces, si me da placer, azúcar, voy a alimentarla a ella, porque yo produzco. Si el alimento me produce placer, lo voy a comer, y ahí me estoy alimentando yo. Entonces, ella es una sabia. De lo que el niño le da placer, es lo que ella la hace multiplicarse. Entonces, ella quiere azúcar, ella quiere almidón, ella quiere harina. Entonces, el niño se alimenta y se hace adicto. Yo tengo niños, papás que me dicen, no, mi hijo no come nada de azúcar. Solamente de 5 a 6 bananos por día. Pero eso no es azúcar, eso es fruta. Y la fruta tiene más azúcar de todas. O sea, yo le digo a los papás, una banana que esté muy madura te suple las necesidades de azúcar de 24 horas. Yo le digo a los papás, ¿tú te comerías 5 bananas? No, ni loca. Entonces, ¿por qué tú bebes? Sí. Obviamente la cándida va a buscar el azúcar. Mira, me pasó ayer con Raquel, que la nana le estaba haciendo un enyucado. Es uno de los pocos postres que Raquel tolera. Es yuca majada con coco rallado, ¿ok? Y un chorrito de agave. Eso es todo lo que tiene. Y se cocina, y luego se congela como en tortitas. Y llego a la casa y la nana está furiosa y le dice, Raquel está regañada. Le digo, ¿por qué? Porque se las comió todas. Eran para la playa este fin de semana y agarró y arrasó con todo. Y yo voy y le digo, Raquel, ¿qué pasó? Me dice, solamente lo probé. Lo probé. Digo, Raquel, los probaste, pero todos. Te los probaste todos, toditos. Sí, pero fue poquito. Digo, no fue poquito. ¿Qué fue lo que está pasando? Va en línea con la teoría que tenemos de que Raquel tiene cándida, porque usualmente su comportamiento hacia ese postre ya sabe que lo come una vez por semana, los viernes en la noche. Entonces, de que ella haya ido un miércoles y se lo dice fumigado, es su cuerpo diciendo lo necesito. Y no es ella, es su cándida. Claro, es como el adicto. El adicto no quiere y sabe que le hace daño y se siente mal después que lo hace, pero lo hace porque su cuerpo se lo exige. Entonces, es el niño que me dice, doctora, pero él comía bien y estaba bien en su dieta y todo, y de un momento a otro estamos en un sitio y roba comida, se la roba. Ve a una gente comiéndose un pastelito y se lo come, se lo roba de la mano y se lo come. Es el niño que le está pidiendo a esa cándida que la alimente. ¿Qué otro tipo de bacterias?
Dígame. ¿Qué otro tipo de bacterias ha visto en su práctica comunes en el autismo que pueden estar causando problemas de conducta? Bueno, Helicobacter, que produce gastritis, la gastritis produce problemas de conducta. Clostridium. Regresión, muchas veces, el Clostridium difficile. Sí, regresión. Si hacen un panel gastrointestinal, son cosas que comúnmente no encuentras. ¿Cómo así? Haces una colonoscopia y tomas una biopsia y mandan a analizar y te sale Clostridium. ¿Cómo así? Entonces, no es lo que comúnmente tú encuentras, pero sí ellos la hacen. Parásitos, mucha multiplicación de parásitos, más de 3 parásitos en un solo niño, cuando lo normal es que un solo parásito te esté causando diarrea, pero vienes, le haces un cultivo y encuentras 3 parásitos en un solo niño y dices, ¿cómo así? Entonces, todo prolifera, igual como lo encuentras en niños con cáncer, con VIH, con inmunodeficiencias. Es lamentable, pero muchos de nuestros niños con trastornos del neurodesarrollo se comportan como niños inmunodeprimidos. Wow, y es verdad. Y la doctora ahora está, o sea, yo estoy viendo todo este nuevo movimiento de ver cómo está la inmunidad de cada niño e incluso las dietas hay que hacerlas específicas para estos niños. O sea, todo los afecta, los perfumes, los ambientes, la ropa, los detergentes. La ropa, los metales que se encuentran en los utensilios, en los detergentes, todo porque tienen la capacidad de absorber esas cosas más fácil que otros niños. Tú sabes que es algo que... Y si no es una realidad, vete a los exámenes, te puedo dar una recopilación de exámenes. Y dice, si tú encuentras eso en otros niños, te doy la razón. Entonces, o sea, yo quisiera preguntarte algo, pero no quisiera que los papás se lo tomen como que lo vayan a hacer solos. Pero algo que siempre me preguntan es, Miriam, ¿qué estudios le hago a mi hijo? Entonces sí quisiera preguntarte, en un panel experto suyo, de su consulta, ¿qué tipo de estudios pide? Y siempre tienes que ir por lo básico. No hay nada más básico. Yo hago medicina para autismo en hospitales también. Y en el hospital hay padres que no tienen recursos para hacer unos metales pesados, ácidos orgánicos en orina. No tienes, como tú le dices a un papá que gana la mitad de lo que cuesta unos ácidos orgánicos, que se lo haga al niño de entrada. Entonces, claro, un examen te va llevando al otro. Comienza por lo básico. Hemogramas, urinálisis. Hemograma, función hepática, TG o TGP, que no vale, todos los seguros lo cubren, urea, creatinina, IgE, que es inmunoglobulina E, amilasa, lipasa, para ver cómo están las enzimas, cómo están funcionando las enzimas, eritrosedimentación, PCR, a ver cómo están los factores de la inflamación en ese niño, calprotectina fecal, porque si tiene sospecha que hay una inflamación intestinal, he tenido niños que tienen 2000 de calprotectina fecal, y esa calprotectina se supone que solamente se eleva en niños que tienen colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. Y un niño con TEA la tiene normalito en 2000. Wow. Entonces, ya tú sabes que hay una situación inflamatoria importante. Entonces, tú tienes que irte de lo básico a lo complejo. Entonces, si lo básico, amonio, el producto de la no degradación de las bacterias, el amonio alto te produce una encefalopatía por amonio. Y el amonio depende de la función hepática también. Entonces, si el amonio está alto, te puede dar una encefalopatía por hiperamonemia y cambiar la conducta totalmente del niño. Ella es un niño que tiene aquí, mira, tiene 60 de amonio. ¿Qué? ¿Y nunca te habían hecho un amonio? No, doctora. Sí, pero ya pasó por el neurólogo. Se supone que tú tienes que buscar las sustancias que te dicen que su cerebro no está funcionando bien. Bajas el amonio, el niño cambió. Es impresionante lo que me cuentas, porque obviamente es lo que yo vivo a diario, pero también vivo gritando, como te dije, el mundo es redondo mientras la gente me dice que es plano. Claro. Yo tuve un paciente que ve estos podcasts, vive en Canadá, y tenía una niña supuestamente neurotípica que empieza a tener una regresión. Y la niña empieza como a stutter, a tartamudear y a perder lenguaje. Y la medicina de Canadá es como, no es privada. Entonces, por fin dio con el gastro y le dijo, mira, yo necesito que usted me haga estudios TS porque yo sé que mi hija está dejando de hablar por algún problema, algún parásito, algo le está pasando. Y el doctor le dijo, señora, yo no sé quién le dijo a usted que la microbiota tiene que ver con el neurodesarrollo, pero eso no tiene nada que ver. Y como esta mamá me seguía y veía esto, ella ya había llevado una carpeta de este grosor lleno de estudios, gastroenterología y autismo, y se lo pone enfrente al doctor y le dice, usted discúlpeme, con toda humildad, no tengo el tiempo para educarlo yo,
en esto. Sin embargo, si a usted le interesa actualizarse, aquí están los estudios, mándeme el examen. Yo solamente quiero que usted me mande el examen. Crea usted o no, yo no tengo tiempo para perder. Y el doctor dijo, bueno, ¿sabes qué? Y le manda el examen y encuentra un zoológico, le mata al zoológico asqueroso y el niño empieza a hablar normalmente. Entonces, no todo papá tiene esas agallas o ese empoderamiento, claro, pero mucho doctor nos hacen sentir muchas veces que no estamos en lo correcto, de que eso no está estudiado. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el consejo del papá para llegar a estas últimas consecuencias de buscar un doctor que lo atienda de verdad? Busca expertos. No claro, pero expertos, ¿quiénes son? No se puede. Porque no hay. ¿Entiendes? Tienes que buscar personas que tengan el enfoque. ¿Por qué? Porque si yo sé lo que pasa comúnmente en estos niños, cuáles son sus deficiencias, tengo que salir a buscarlas. Ahora, si yo no sé lo que estoy buscando, nunca voy a llegar. El que no sabe para dónde va, ya llegó. Entonces tú tienes que comenzar a buscar de acuerdo a lo que tú sabes que típicamente el niño, desde que tú lo ves, desde que se te monta en la camilla, desde que tú le tocas la pielcita, desde que tú lo hueles, todo eso te va dando datos. El otro día me llegó un niño que la mamá no sabía lo que tenía y le hicieron todos los estudios, no pasaba nada, el hemograma, el coprológico, todo, y estoy viendo al niño, lo estoy tocando los ganglios, cuando me estoy acercando al oído y me da un olor, pero un olor muy fuerte, y yo, mamá, y siempre el niño tiene ese olor, sí, que no le gusta mucho cepillarse, ¿segura? Sí, cuando veo en el oído, tiene secreción. Eso es que a él le gusta mucho la piscina y nosotros lo llevamos mucho a piscina. Cuando le tomo una muestra de esa secreción, una pseudomona en el oído. ¿Qué es eso? La pseudomona es una de las bacterias más putrefactas. Come y pudre. Wow. Es la que afecta el pie diabético, es la que se come el pie diabético. Peligrosísima. Claro, en un oído. ¿Y cómo me di cuenta? Por el olor que tenía en el oído el niño. Wow. Entonces, tenemos que ver todas las cositas, tocarlo por todas partes, aunque no se dejen, aunque a veces no le gusta que tú lo toques, juegan con él, brinca. Por eso la consulta dura 1 hora, sí, porque necesito verlo, tocarlo, olerlo, ver cómo está su piel, ver todas esas manchitas que tiene blancas en el cuerpo, que puede ser cándida, que pueden ser hongos. Entonces, tienes que desnudarlo, verlo, tocarlo, lo que él te deje. Si no se quiere quitar la ropa, hay niños que no le gusta vestirte, se la sube, le sube las mangas, le sube el t-shirt, todo, para ir viendo cómo él te deje, pero no digas, eso es autismo. ¿Sabes lo que pasa también? Que lastimosamente muchas personas que van a ver este podcast no viven en Dominicana, van a querer una cita y van a poder hacerla vía Zoom. Muchas veces los doctores no pueden tocar al niño, no pueden oler al niño, porque vamos a estar claros, hay muy pocos doctores, por lo menos que yo he encontrado, que pueden realmente entender hacia dónde van. Me encantó lo que dijiste. Si tú no sabes a dónde vas, ya llegaste. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que van a haber personas que van a ver esto y van a querer contactarla para hacer citas vía Zoom. ¿Todavía se puede hacer algo así, no lo toques al niño? Sí, claro, porque tú tienes la mamá, que es la experta ahí. La mamá te va a decir cómo come y tú le dices, mándame un video del niño cuando está comiendo. Mándame un video del niño cuando está haciendo la rabieta. ¿Dónde se está dando? ¿Dónde se está tocando? ¿Cómo lo está haciendo? Déjame ver la piel del niño, la barriguita del niño, cómo está cuando se despierta y cómo está cuando come y se le infla. Todo eso yo se lo pregunto a la mamá y tiene que mandarme videos. Entonces ya yo me voy orientando para dónde va esto, cómo va el niño. Hay cosas simples que la mamá te dice, estás crujiendo los dientes, no lo dejas de estrellar los dientes, doctora, se lo va a romper de noche. Sí, wow. Puede ser una conducta de descarga de energía, pero también puede asociarse a otros trastornos. La cándida le encanta tronar los dientes. Hay parásitos también. Muchas cosas que se asocian a eso. Entonces, ya lo que la mamá te va diciendo, te va orientando a qué está pasando con ese niño. Dios mío, esto me vuela la cabeza. O sea, es un mundo, yo hasta me lleno de ansiedad saber todo el mundo de nuestros hijos y tan poco explorado, que hay papás que van a ver este podcast y decir que yo no le he hecho ni siquiera un estudio de sangre porque me han dicho que es autista y ya, y han descartado la parte de la salud. O sea, la expectativa de vida de un niño autista, de una persona autista de 53 años, fíjate, justamente por problemas médicos. Fíjate, porque lo encuentran cuando ya están crónicos. Fíjate, Miriam, hay
personas que te piden un coproanálisis, el común, el coproanálisis que te cuesta dos pesos, te llevan al coproanálisis. Al final dicen no hay parásitos, lo demás no lo ven. El pH de la pupú que está ácido, te dice que no está tolerando correctamente y por eso se está acidificando su pupú. Restos de alimentos en las heces, almidones presentes, cristales presentes, celulosa presente, todas esas cosas que están viendo, levaduras presentes, nada de eso llama la atención. Ay no, el coprológico es para saber si tiene parásitos o no, pero el coprológico por algo tiene todos esos detalles que también tenemos que tomarlo en cuenta porque cada cosa en un examen habla, no solamente no hay parásitos y lo demás. ¿Y cómo está haciendo la digestión ese niño que te lo dice el coprológico? Un simple coprológico te lo dice, te habla de cómo el niño está digiriendo los alimentos. Porque la mamá te dice, doctora, come algo, yo puedo lavarlo y se ve igualito. Está todo lo que come en las heces, están los granos, está todo. Entonces, no puede ser que porque no tenga parásitos, está bien. ¿Y la digestión? No le está y ojo, que el estudio de parásitos, no siempre los parásitos salen en un pupú de estudio. Hay veces que el niño tiene parásitos, pero justamente en la muestra no están. Claro, fíjate, ¿cómo se hace un coprológico? Tú tienes que saber cómo vas a interpretar lo que indicas y cómo se hace lo que tú indicas. Tú llevas una muestra así de popó, cogen un pedacito y la meten a un microscopio. La otra, en la que pudo estar algo, la desechan. Entonces, por eso a veces mandamos a hacer coprológico seriado. Seriado es 3 días diferentes para ver diferentes muestras de ese coprológico. A ver si fue que en la que botaron quedó algo que no pudiste ver y examinar. Y tengo que interpretar lo que me llega. Yo he visto niños que le han hecho paneles costosísimos, $400, $500, y hay cosas que llaman la atención. ¿Y qué te dijeron? Que estaba bien. Te gastaste $500 y no te dieron nada para mejorar lo que salió alterado. Dios mío, qué locura. Yo sé que hay papás que se están agarrando la cabeza, pero creo que sí estamos abriéndoles mucho la mente a la complejidad. Pero dentro de esa complejidad, realmente hay doctoras como usted y otros doctores que pueden verlo. O sea, esto es un diagnóstico, no es un pronóstico, porque tenemos dónde buscar y eso está bien. Por último, te quiero hacer una pregunta, porque obviamente yo voy pensando en mi propia hija también. Claro. ¿Cómo saber si mi hija Raquel se pudiese beneficiar de una endoscopía o una colonoscopía? Sí, tiene que darte síntomas de dolor abdominal crónico, tiene que darte síntomas de gastritis, hazle un examen si tiene Helicobacter, no solamente si tiene Helicobacter eliminarlo, ¿qué produjo ese Helicobacter en su estómago? Si tiene Helicobacter positivo, quiere decir que ese Helicobacter pudo haber estado ahí por mucho tiempo y quiere decir que tengo que ver qué le hizo mientras estuvo ahí. Ya. Si tiene muchos suplementos, reducirlo, y si mejora, muy probablemente, entonces también la niña puede estar presentando una gastropatía por medicamentos. Entonces, cuando quitas los suplementos y el niño mejora, está pasando algo. Entonces, tienes que ver, hacer como un juego de qué doy, qué mejora, porque no es hacerla por hacerla, es hacerla por un motivo que te prendió el bombillo. Por supuesto, porque hay personas que no todos tenemos que correr a hacer algo tan invasivo, pero hay otras personas que pueden beneficiarse muchísimo y ya sabemos, cuando ves un niño con mucho dolor, cuando hay problemas gastrointestinales, acidez. La absorción, el flaquito que come mucho y no engorda, puede tener sus vellosidades acortadas y eso está pasando de largo los nutrientes y no lo está absorbiendo. Tomas una muestra de las vellosidades intestinales, te dicen están cortas, tiene mala absorción, hay que poner a crecer esas vellosidades. Entonces, ¿cómo se pone a crecer una vellosidad intestinal? Nutriéndola. Hay nutrientes para las vellosidades intestinales, madurar en el enterocito, zinc, probióticos específicos, cosas que tú puedes hacer para comenzar a fomentar el crecimiento de la vellosidad del borde del cepillo. Ay, qué belleza. Yo te voy a llevar a Raquel también. Yo voy a llevar a Raquel a la Dominicana. O sea, de verdad que estoy muy emocionada. Te quiero agradecer. Yo sé que ya tienes pacientes. Yo por mí me quedo 1 hora más hablando contigo, así que van a haber muchas preguntas. La gente va a querer preguntar, así que vamos a tener que hacer otro podcast. Claro. Pero yo creo que has hablado tan claro que la gente ya sabe que un diagnóstico no es un pronóstico. Cuando terminen de ver esto van a saber que tienen que hacer algo, que ya no se pueden quedar con la misma respuesta de que eso es propio del autismo, porque no, nuestros niños son seres humanos que lastimosamente
pueden llegar a tener problemas médicos que tenemos que interceptar. No podemos llegar a llenarlo de medicinas para que te dejen de pegar, porque al final se están tocando y te están diciendo me duele. Claro, medicar cuando toca medicar, cuando de estar. Las hablan todas. Último consejo para las personas que nos están escuchando, doctora. Busquen ayuda, siempre hay algo que hacer. Busquen ayuda, pero correcta, ayuda correcta. Me quedo con eso. El que no sabe dónde va ya llegó. Por suerte, nosotros sabemos que hay más. Así que hasta la próxima. Recuerda suscribirte al canal, que si no mi productor se pone triste conmigo. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Bye. Tenemos aquí un paciente con historia de trastorno severo de la alimentación, que al entrar a su tubo digestivo, lo primero que vemos lesiones que son sugestivas de cambio esofágica, pero también vemos que hay un sangrado activo que corresponde al estómago. Cuando entramos al estómago, vemos que en todo su estómago hay estigmas de sangrado. El mismo paciente con trastorno del espectro autista, cuando pasamos el píloro y entramos al duodeno, vemos que tiene una duodenitis severa con úlceras profundas, con sangrado activo de la primera porción del duodeno. Tiene un flujo duodenogástrico importante y úlceras sangrantes activas, 5 años de edad. Aquí vemos las lesiones erosivas severas con úlceras activas sangrantes. El niño tiene una pangastropatía erosiva con úlceras. Paciente con antecedentes de trastorno del espectro autista.